¿Por qué un católico debería leer la Biblia y cómo lee la Biblia un católico? Son dos preguntas claves en las que podemos reflexionar durante este mes de la Escritura, y para tener una respuesta verdaderamente satisfaciente a esa pregunta tan importante, estamos con el padre Ricardo Aguilar Hernández. Él es doctor en teología bíblica y nos habla desde Tecámac, cerca de Ciudad de México. Padre Ricardo, bienvenido al programa. Gracias, Eduardo. Gracias por la invitación y un saludo a tu audiencia. Muchísimas gracias, Pater. Pues, Pater, la pregunta que nos nace a todos en este momento, quisiéramos saber justamente por qué un católico debería leer la Escritura. Sí, mira, básicamente todo católico debería leer la Biblia porque en ella encuentra el corazón mismo de la fe y además porque es fuente de vida al ser un encuentro con Jesucristo vivo. Y te lo puedo desarrollar, por ejemplo, en los siguientes puntos. Primero, la Biblia es importante porque contiene la palabra de Dios. Para la Iglesia, la Biblia no es simplemente un conjunto de escritos, sino la palabra de Dios que Él nos comunica para nuestra salvación. Esto significa que al leerla no solo se estudia historia o literatura, sino que nos encontramos ante un documento que da testimonio de las acciones de Dios en la historia del pueblo de Israel o de la comunidad eclesial, y ahí vamos descubriendo la finalidad para la cual Dios se ha revelado, que es precisamente para asociarnos a su vida divina. Segundo punto es porque la Biblia es también fuente de fe y alimento espiritual. La Biblia efectivamente, al comunicarnos la palabra de Dios, no solamente es una memoria de eventos pasados, sino que nos muestra que necesitamos siempre de Dios, necesitamos, eh, digamos, construir y conducir nuestra vida en el marco o en el horizonte de lo que es la voluntad de Dios. Y esta voluntad de Dios es nuestra felicidad, nuestra salvación plena. Y entonces por eso tenemos en el diálogo de Jesús con el demonio, ¿no? Ahí en las tentaciones del desierto, en Mateo 4, que ciertamente no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De modo que la Biblia se convierte en alimento para la vida de la persona, así también como lo es la Eucaristía que nos alimenta sacramentalmente. Tanto así, Padre, que recuerdo justamente para nuestro público, tal vez no lo sepan, que de estas 4 indulgencias plenarias que la Iglesia recomienda para cualquier día, una de ellas es leer la Escritura como lectura espiritual por al menos media hora. Y la Iglesia nos está invitando justamente a esa fuente de agua viva, ese alimento espiritual del que usted habla. Así es. Luego, en un tercer punto, en un tercer espacio, tenemos la lectura de la Biblia en la liturgia. O sea, recordemos que cada misa y cada sacramento contiene también en su rito lecturas de la Sagrada Escritura. Tenemos, por ejemplo, Salmos, primera lectura, puede ser del Antiguo o del Nuevo Testamento. Tenemos el texto mismo del Evangelio, donde Cristo nos habla directamente a nosotros. Por eso un católico que lee la Biblia en casa comprende mejor la misa. O sea, puedo preparar mi participación en la misa mediante la lectura del texto. Para eso puede ayudar, por ejemplo, tener un misal mensual o el misal dominical anual, donde yo puedo tener en contacto con la palabra de Dios, la voy reflexionando, la voy interiorizando antes de participar en la misa. Y ya cuando participo en la misa, ya puedo vivir la palabra en comunión con mis demás hermanos dentro de la comunidad eclesial. Qué importante preparar ese encuentro, como usted dice, Padre, para poder aprovecharlo al máximo, porque Dios nos quiere hablar y si estamos preparados vamos a estar más atentos a lo que nos quiere decir. Así es, así es. En un cuarto punto, yo propongo también que se pueda ver la Biblia como una guía para la vida diaria. Ajá. Porque la Biblia no es un contenido abstracto, sino es ese espacio donde Dios habla con nosotros, donde nos despierta la confianza en Él, la alegría, también nos despierta el agradecimiento, ¿verdad? Porque somos dignos del amor de Dios desde el enfoque mismo de Dios y Él viene a nuestro encuentro, Él trata de sanarnos, trata de levantarnos, trata de orientarnos también y fortalecernos en nuestra interioridad para dar un mejor servicio a los demás dentro del contexto eclesial. Entonces, todo esto nos ayuda a vivir en fidelidad el Evangelio
en los diversos contextos en que nos movemos todos los días. Y claro, la iglesia también siempre nos indica de que la escritura debe ser leída cada texto en su contexto, que es el contexto, digamos, inmediato, también el contexto, digamos, de todo el libro en el que está o el texto en el que está, y el contexto también de toda la escritura y demás de toda la riqueza de la doctrina cristiana para poder verdaderamente interpretarlo como católico justamente, ¿no? Y no caer en tal vez un texto, usarlo contra la escritura o contra la doctrina. Exacto. Sí, o sea, toda lectura de la Biblia debe marcarse dentro de la lectura eclesial, ¿verdad? Por eso el magisterio nos da orientaciones. Hay diversos documentos como Dei Verbum, Interpretación de la Biblia en la Iglesia, la Verbum Domini del Papa Benedicto XVI, que nos van dando orientaciones para precisamente interpretar la Biblia dentro de un contexto eclesial. Entonces ahí vamos complementando tanto lo que se llama la exégesis, que es la comprensión del texto bíblico en sus contextos originarios, y la hermenéutica, que también es la aplicación del sentido de la palabra de Dios que ilumina las realidades que vivimos. En efecto, lo que decía el cardenal Ratzinger en su momento, no es la fe de la iglesia la manera de interpretar correctamente la escritura y la única que le permite a la escritura ser plenamente ella misma. Padre Ricardo Aguilar Hernández, doctor en teología bíblica, gracias por habernos ayudado también a entender este importante tema y esta práctica de la lectura espiritual de la escritura. Sí, gracias a ti.